Estamos ya de vuelta acá en las 8:45. Estamos hablando acerca de la vacunación en la población de 12 a 17 años y tenemos de invitados a 3 pediatras infectólogos. Doctor Gracioso, digamos, ¿hay alguna proyección? Recuerdo haber leído yo que en Estados Unidos tenían la proyección de que más o menos entre mediados y finales del 2022, al menos allá, la pandemia iba a estar controlada. ¿Usted cómo ve ese tema? ¿Cómo ve los tiempos? Por supuesto, no nos podemos comparar a Estados Unidos, que lleva un proceso de vacunación sumamente acelerado. Pero la gran pregunta es, ¿en algún momento vamos a poder volver a como conocimos la vida antes del 2020 o ya no? Bueno, voy a sacar mi bola de cristal y le voy a consultar, pero mire, yo me acuerdo que cuando veíamos venir el COVID, tuvimos nuestro primer caso en marzo del año pasado, de todos esperábamos que, bueno, para junio, julio ya hubiera pasado la ola y que en octubre ya esto se hubiera acabado. Realmente el virus no nos ha estado preguntando qué es lo que nosotros queremos, sino ha hecho lo que se le da la gana, ha mutado cuando se le da la gana y ha hecho esto verdaderamente impredecible. Lo que sí sabemos con certeza es de que va a pasar, esto va a pasar. Es una epidemia más que a nosotros nos choca mucho por el momento en que vivimos, por la modernidad en que vivimos, porque todo es alrededor de computadoras que damos un clic y obtenemos respuestas. Pero esta situación ha pasado una y otra vez a lo largo de la historia de la humanidad. Virus que realmente surgen por muchas razones que sería largo discutirlas, pero surgen por alguna razón y atacan a la población, a los humanos que no estamos preparados para ello. En lo que el virus va perdiendo su fuerza, en lo que los humanos vamos adquiriendo de una forma natural o bien por vacunas, defensas, esto va pasando y va a ser, no lo sabemos, un año más, 2 años más, posiblemente 5 años, mencionaba en una conversación antes el doctor Melgar con nosotros, va a ir pasando. Pensamos con buena esperanza de que posiblemente el año entrante sea mejor que este año. Pensábamos que este año íbamos a estar mucho mejor y que ya íbamos a ir saliendo, pero no se contaba con la variante Delta. Pero lo que sí sabemos es que cada vez tenemos mejores herramientas. Las vacunas es algo que es definitivo. Hay medicamentos que vienen en camino, de los cuales el doctor Melgar y otras personas en Guatemala están haciendo estudios y que sabemos que son muy, muy eficaces y que pronto van a cambiar el destino. Lo que pasa es que no podemos hacerlo como las personas dicen de un momento a otro y el mito de que las vacunas fueron inventadas demasiado rápidamente, eso es algo que se viene trabajando desde hace más de 30 años, se tiene el antecedente de lo que se investigó con el SARS-CoV-1, pero que se detuvo porque simplemente el virus desapareció y ya no hubo ni interés ni fondos para mantener las investigaciones. Esto está basado en muchísima investigación durante bastante tiempo y hemos podido responder de una manera extraordinaria a como pudo haber sucedido si este virus hubiera aparecido hace unos 30 o 40 años. Realmente hubiera sido terrible la devastación que hubiera podido causar. Así que simplemente tenemos que tener esperanza, fe en que sí va a cambiar esto, pero todavía falta y quisiéramos que ya doblar la esquina y que esto ya lo dejara atrás. También esto nos mencionaba la doctora Chaga hace un momentito, pero nos falta otro poco más y para mientras tenemos que seguir insistiendo en lo que machacamos y machacamos de todas las medidas que ya sabemos y de que nos vacunemos. Doctora Chang, algunas de las dudas que surgen también es respecto a los componentes, por ejemplo, de las vacunas, ¿no? Y en el caso de vacunar a niños y adultos, cuando hablamos de una Pfizer o una Moderna que se le aplica a un niño, contiene, digamos, los mismos componentes, por así decirlo, la que se le aplica a un adulto. Esa sería una pregunta. Y tal vez explicar un poco ese proceso que debe ocurrir previamente de parte del FDA antes para pues aprobar ya una vacuna para niños. Sí, en cuanto a los componentes, tanto Pfizer como las demás vacunas que estén trabajando para
inyectar esta vacuna a la población infantil, como ya explicaba antes el doctor Gracioso, todo requiere un proceso de investigación y tienen que llenar requisitos de poblaciones que tienen que reclutar de todas las edades. Cuando llegan a ese número y tienen la evidencia analizada, esos datos se pasan a un comité de revisión y luego de ese comité de revisión, entonces ya va el expediente, digamos, a FDA o a EMA o cualquiera de las organizaciones que se encarga de aprobar este tipo de medicamentos para su uso en niños. Entonces, vamos a ver si en el caso de Pfizer, que es el caso inmediato para nosotros, o Moderna, que es lo que está disponible para vacunar a niños entre 12 y 17, la vacuna que se está aplicando para ellos es la misma, exactamente la misma vacuna que se está aplicando para los adultos. Entonces, eso nos da mucha tranquilidad porque esta vacuna a esta dosis ya tiene muchísimo tiempo, ya vamos a cumplir casi un año de haber empezado a vacunar a nivel mundial. Si se recuerdan, las vacunaciones con Pfizer empezaron en diciembre el año pasado. Entonces ya tenemos suficientes datos de seguridad y de eficacia, incluso contra esta nueva variante. Entonces, con respecto a cuestiones que pueden variar en el futuro, sabemos que para poblaciones más pequeñas, digamos los niños entre 5 y 11 años, estas poblaciones que justo ahorita están terminando ya el análisis de datos para mandar la autorización, pedir autorización de emergencia a la FDA, estas vacunas para niños más pequeños, según es de nuestro conocimiento, va a contener alrededor de un tercio de la dosis de una dosis de adulto. Y nuevamente van a ser esquemas de 2 dosis para Pfizer. Y seguramente va a ser Pfizer la que va a salir a la cabeza en cuanto a esta aprobación para niños más pequeñitos. Así es que, nuevamente, los componentes que se están utilizando son los mismos. Tal vez la dosis va a cambiar para niños más pequeños, pero los componentes básicos y esenciales de la vacuna siguen siendo los mismos y los procedimientos para llegar a la aprobación de cualquiera de las entidades que autorizan este tipo de medicamentos a nivel de Europa, Norteamérica, Asia, etcétera. Todas estas organizaciones tienen un proceso bastante uniforme y bastante estricto para poder aprobar este tipo de productos y su utilización en niños. Ahora bien, doctor Melgar, digamos, con el tema de las variantes, esta variante Delta que vino precisamente a provocar graves casos en niños, en menores de edad, conforme se vayan vacunando más personas, y aquí también incluimos a los adultos, ¿hay menos posibilidades de que surjan nuevas variantes? ¿Es así como se comporta el virus? Sí, es una excelente pregunta y sí, exactamente eso es lo que sucede. Al haber menos susceptibles, menos personas enfermas, hay menos incubadoras de virus. El virus va a ir mutando conforme vaya pasando de persona a persona y las mutaciones se dan en la persona enferma. Y entre más enfermos y más virus circulando, más posibilidad de mutaciones. Entre menos enfermos y menos virus circulando, menos posibilidad de mutaciones. Se considera que hoy en día la mejor forma de prevenir mutaciones es precisamente vacunar a la mayor cantidad de población posible en el menor tiempo posible. Sin duda, la mejor arma en este momento para prevenir o para evitar que siga mutando el virus va a ser vacunar a la mayor cantidad de población susceptible posible. Doctor Gracioso, pues cuando se es niño a veces se ve los padres en la necesidad de poner, digamos, otro tipo de vacunas, digamos, contra la influenza, o a veces se hace pues necesario esta vacunación. ¿Existe algún problema o algún tipo de contradicción? No sé, siempre surge duda entre los padres. ¿Se puede aplicar, por ejemplo, una vacuna en contra de la influenza y la vacuna de COVID-19? Se recomienda muy especialmente que se lleven y se cumplan los calendarios de vacunación usuales que están contenidos en el Programa Nacional de Vacunación. Y si es posible vacunar a las personas contra influenza, también se ha visto que contribuye de una forma importante y eficaz para que el COVID no se disemine más o tengamos casos más graves.
Se han investigado otras vacunas y se han propuesto hipótesis como que la vacuna contra la tuberculosis y que la vacuna contra el sarampión puede proveer un tipo de inmunidad inespecífica que hace que nuestro sistema inmune sea más robusto y que el COVID-19 a la hora de atacarnos no dé un caso, no nos dé tan fuerte. Por lo tanto, se recomienda altamente que se completen los esquemas de vacunación. En cuanto a vacunar al mismo tiempo de unas vacunas u otras, no se tiene toda la información y lo que se recomienda ahorita es poner la vacuna de COVID-19 en una forma aislada, por lo menos con un mes de diferencia con otras vacunas diferentes, y si no ha completado las 2 dosis, que usualmente son 3 o 4 semanas después la segunda dosis de COVID, no se interfiera con otras vacunas para no alterar algún tipo de la respuesta inmune, simplemente porque todavía no tenemos todos los datos de vacunar de una forma concomitante, que usualmente se hacen estudios de vacunas vacunando simultáneamente contra otras enfermedades, pero en este caso no se tienen todavía los datos. En resumen, es necesario mantener los esquemas de vacunación usuales a lo más cercanos posibles a que estén completos, y si no hay problema con que interfieran, siempre manteniendo las distancias que les mencioné. Ahora bien, doctora Chan, digamos, supone un gran reto para las autoridades el emprender una vacunación para menores de edad. ¿Cuáles serían, digamos, las sugerencias si hubiese algo que modificar en este plan de vacunación, tomando en cuenta la gran población que hay entre estas edades y sobre todo, pues hay que decirlo, hay muchas comunidades alejadas de los cascos urbanos, alejadas de las grandes ciudades del país? ¿Cuáles pudiesen ser las recomendaciones para emprender este proceso? Bueno, número uno, creo que es muy importante una comunicación clara y oportuna. Hemos visto repetidas veces durante este proceso de vacunación que realmente el Ministerio de Salud no se comunica con su pueblo, es decir, empiezan o se embarcan en campañas de vacunación para COVID-19 en diferentes lugares, pero no están involucrando a las personas localmente, y eso es muy importante porque tenemos que tener acceso a esa confianza y el conocimiento que tienen las personas que están localizados en un área específica, para que esas personas nos ayuden a jalar al resto de la comunidad, que normalmente siempre hay mucho escepticismo cuando se empieza a vacunar, y con COVID-19 no ha sido la excepción. Entonces creo que uno, muy buena comunicación. Dos, tenemos que acercar la vacuna a los niños. Entonces, ¿dónde están los niños? Bueno, ahorita, claro, en sus casas porque no están pudiendo asistir a las escuelas, pero tal vez sí es bueno que se utilicen, por ejemplo, escuelas, puestos de salud, lugares que están como más dentro de las comunidades, para acercar esas vacunas a los niños. Ciertamente para los padres es difícil transportarse con niños, entonces tenemos que ser muchísimo más flexibles y facilitarles de cualquier forma posible el acceso a esa vacuna, y si se requiere, incluso se puede tomar la modalidad de ir de casa en casa vacunando a la población infantil, puesto que obviamente ahí siempre van a tener un acompañante. Recordemos que para esta vacunación, como son menores de edad, pues sí tenemos que tener esa documentación mínima que es la fe de edad, se está pidiendo la fe de edad, y un mayor que acompañe al niño con su documento de identificación también. Entonces, es importante que si todos estos componentes están en el hogar y para la familia es muy difícil transportarse a la cabecera del departamento, por ejemplo, que sí el Ministerio de Salud logre llegar con la vacuna hasta ellos. Como digo, entre más cercanos hagamos esos encuentros,
las personas van a estar más anuentes a a vacunarse, perdón, y además sí tenemos que utilizar a las personas de la localidad para nosotros tener ese voto de confianza de las personas, porque si no, de verdad, es bien difícil como sobrepasar ese obstáculo de la desconfianza hacia la vacuna. Doctor Melgar, ya lo mencionaba Mario en algún momento, y vamos a hablar de esos temas porque hay mucha gente todavía que se opone a vacunar a sus hijos, que se opone pues a vacunarse a ellos mismos, y han, digamos, surgido alrededor del tema de vacunación informes, por ejemplo, de tema de inflamación del corazón posterior a la vacunación, ¿verdad? Digamos, cómo tratar esos temas que son tan delicados, y para que vaya quedando en la audiencia, ya ahorita que nos vamos acercando al final de la entrevista, esos mensajes tan importantes de qué vale más, ¿no? Digamos, ¿cuál sería su mensaje en torno a estos estudios que aparecen como efectos de la vacunación? Doctor Melgar. Es sumamente importante estar atentos a los posibles eventos adversos que haga cualquier medicamento, cualquier intervención. Todos los medicamentos que podamos tomar podrían tener un evento adverso, y eso hace que la vigilancia de esos eventos adversos sea muy importante. Ahora tenemos la suerte, diría yo, que al contrario de lo que uno podría pensar, que el que salgan estos informes podrían disuadirnos de vacunarnos, al contrario, tenemos que ver que se está vigilando precisamente qué podría ser un efecto adverso asociado a cualquiera de estas vacunas, y podemos, como decía la doctora Chang hace unos momentos, estar preparados para, si se llega el caso, actuar tempranamente. Todas las vacunas pueden tener algunos efectos, algunos son leves, algunos no tantos. Lo importante es estar preparados para abordarlos, hacer la vacunación de una forma segura, tener todo lo necesario para alguna reacción, por ejemplo, alérgica, que cualquier intervención la puede dar, pero podemos dar la total seguridad de que la vacuna ha mostrado ser muy segura. De hecho, es de las intervenciones más seguras que tenemos. Hacemos otras intervenciones a veces con medicamentos que no han pasado todo lo riguroso que tienen las vacunas. Sabemos que son muy seguras, sabemos de que los efectos adversos son muy, muy raros, que pueden llegar a dar, pues sí, por supuesto, ¿verdad? Pueden llegar a dar, y por eso debemos de estar preparados, pues son exageradamente raros. Diferente a la enfermedad. Enfermarnos es muy frecuente, o sea que sí, no es nada raro que nos enfermemos, y agravarnos por la enfermedad también es muy frecuente. Riesgo-beneficio sobrepasa muchísimo el beneficio de vacunarnos que el riesgo que podría tener el no vacunarnos. Dicho esto, por supuesto que hay que estar atentos a toda la información que pueda haber sobre cada vacuna en particular. En todo el mundo existen entidades que están atentas a estos potenciales efectos adversos. En Guatemala también. En Guatemala tenemos también entidades que nos pueden estar recomendando si vale la pena o no cualquier intervención, incluyendo la vacuna, y creo que tenemos que confiar en estas entidades, confiar en nuestras sociedades científicas, confiar en nuestras autoridades, que a veces no nos dan mucha confianza por diferentes razones, pero al final de cuentas hay gente con mucha credibilidad. Estamos nosotros que estamos atentos a toda la información que pueda surgir, y estamos tratando de estar lo más al día posibles para decirles a ustedes y a la población que las vacunas que tenemos ahorita disponibles para nuestros niños son vacunas confiables, son vacunas que deben de ponérselas, y que sin duda el riesgo que le dé a su hijo COVID-19 es un riesgo muy real. Que COVID no es una enfermedad leve en todos los niños, la mayoría es leve, pero en algunos niños es una enfermedad muy, muy grave, y que puede incluso fallecer por esta enfermedad, y que la vacunación es muy, muy segura, y se ha puesto, si tenían dudas porque haya salido rápido la vacuna, eso fue hace un año. Hoy en día tenemos millones y millones y millones de vacunas puestas, vigilancia por todos lados de lo que puede hacer un efecto asociado a la vacuna, y otra vez sabemos de que los efectos adversos son muy raros, son reales, también no tenemos que dejarlos de un lado, sí tenemos que estar atentos a ellos, pero son muy, muy raros, y por mucho la vacuna, el beneficio es mucho mayor que cualquier riesgo que podríamos considerar. Sí estar atentos a la información, pero estar bastante tranquilos que la vacuna ha mostrado ser muy, muy segura, tanto en el adulto como ahora en los adolescentes. Bueno, y cerramos entonces esta entrevista con el doctor Gracioso, si nos puede dar también sus ideas finales en cuanto a todo este tema que hemos abordado esta noche. Muchas gracias, Mario.
Yo creo que el doctor Melgar ya resumió esto. Realmente nosotros exhortamos a que se vacunen. Son ya mucha información que tenemos suficiente para poder decir que de cualquier efecto secundario de la vacuna va a ser mínimo en comparación con la muerte o con efectos secundarios a largo plazo que causa la enfermedad con el virus original. Ya los datos son muy reales y yo lo que exhorto es a las personas a ver, ya no creo que haya ninguna sola persona que no tengamos a un familiar cercano que haya sufrido un caso grave de la enfermedad o incluso un familiar o conocido que haya fallecido por la enfermedad. No se justifica que esto suceda en una gran mayoría de casos porque ya está disponible la vacunación. Así que los exhorto a que hagan esto y a ustedes los felicito por estar llevando información fidedigna y que sirve. Y nosotros siempre como Asociación de Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y como médicos tratamos de que aclarar todas estas dudas, estén esperanzados, es lo que tenemos que tener en nuestro corazón, porque esta situación todavía va para largo y tenemos que hacer nuestra parte, la que nos corresponde a cada uno, para que salgamos adelante lo antes posible. Bueno, pues muchas gracias a los tres por haber estado esta noche acá en a las 8:45 aportando su conocimiento en cuanto a este tema. Gracias a los tres. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Un gusto. Bueno, Marinés, ahí entonces la voz de los expertos, la voz de quienes en base a la ciencia y a la evidencia pueden recomendarle a la población. Entre más nos vacunemos, más rápido vamos a salir de esto. Así es, ya varios meses, ¿no? Hacíamos alusión de que vamos llegando a 2 años de pandemia, Mario, y sin duda alguna, como tú bien dices, la ciencia va demostrando pues que la única forma de acabar con esto es vacunándonos, ¿no? Por supuesto. Bueno, a ustedes gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana.